Bien, el sistema de alimentadores o conductores en el caso de la transmisión eléctrica es diferente. Fíjense diferente porque cuando ustedes observan los postes o las grandes estructuras esas que se ven a la altura, en las montañas o periféricas en la carretera, en las vías, muy circunstancialmente se ve que cruzan a las vías, y ya es cuando son casos extremos, tiene que ver con algún tipo de conductores muy particular que generalmente son desnudos, y son básicamente desnudos porque para qué va a gastar plata en un conductor que está a gran distancia del usuario, y para que lo va a aislar tanto. Si ella lo que necesita es separarlos entre ellos mismos para que no se creen arcos eléctricos por ionización del aire, es decir, que no se crea un arco entre un conductor y el otro, o entre una fase y otra. Entonces, por ello, el conductor, como va a necesitar una estructura que soporte peso, porque es un conductor mucho más pesado, entonces lo que hace es que diseña una estructura que los separes, y una vez que están separados, puedes usar un conductor mucho más descubierto, que en términos económicos sea mucho mejor que el de cobre o el de cobre recubierto, con el que estamos viendo en el video anterior. Fíjense lo siguiente. En la transmisión eléctrica se utilizan diferentes conductores. El cobre es el conductor ideal porque los conductores en general son como las premiaciones estas que hacen a los artistas en función de la cantidad de discos vendidos. Entonces, si tienes más de 1 millón de discos vendidos, le dan un disco de platino; más de 500.000 discos vendidos, le dan un disco de oro; y si tiene más de 100.000 discos vendidos, creo que es el de plata. No estoy seguro que sea así exactamente la cantidad, pero sí el orden de la importancia de los metales. ¿Por qué? Porque el platino es un metal bastante costoso, más que el oro, que generalmente la gente usa el oro como símbolo de lujo, ¿no? Y después, mucho más acá, está el cobre. Entonces, ese conductor de cobre es costoso cuando lo comparas con el aluminio, que el aluminio es un buen conductor de electricidad, pero tiene muchas deficiencias en cuanto a su resistencia mecánica. Es decir, los conductores están sometidos a una tensión mecánica, y la fuerza que hace el viento, las vibraciones que se producen, hace que ellos se rompan mucho en los extremos. Entonces, ya tenemos acá dos conductores: el conductor de cobre y el conductor de aluminio. Entonces, ¿qué pasa? Que el conductor de cobre es muy costoso, y para un sistema de transmisión también hay que pensar en disminuir las pérdidas. Para ello, entonces, el conductor juega un papel importante, pues tendríamos que analizar cuánto es la magnitud de las pérdidas, ¿no? El aluminio no es tan buen conductor como el cobre, aunque es un buen conductor, pero tiene una deficiencia con la resistencia mecánica a la que se puede someter. Nacen otros conductores, por ejemplo, como el Arvidal, que es: levante la cabeza y mira cualquier poste de estos en Barquisimeto, y va a conseguir que esos conductores son Arvidal. Y todavía en algunos pueblos como Sanare, Guarico, eh, los Mocaros, que eran de Cadafe, la mayor parte de los conductores son de conductor Arvidal. El Arvidal es muy usado en la distribución y por supuesto también en la transmisión, porque el Arvidal es una aleación entre el acero y el aluminio. ¿Qué tiende a hacer esa aleación? Bueno, sencillamente darle fuerza al aluminio para que acepte la resistencia mecánica, y por supuesto que va a disminuir su capacidad de conducción eléctrica, pero sigue siendo un buen conductor. En el caso de la distribución, por ejemplo, la empresa que se llamaba Enelvar, que hoy es Corpoelec en Lara, pero antes se llamaba Enelvar, tenía muy buen orden. Entonces, la mayor parte de los conductores que nosotros vemos en los postes es conductor que llaman 1-0. ¿Por qué? Porque los conductores tienen una numeración, y esa numeración, mientras más pequeña sea el número, más grande es el conductor. Y les explico de la siguiente manera. El conductor número 12 es el conductor convencional de tamaño que nosotros vemos en las casas, ¿no? Ese debería ser el mínimo normalizado.
Pero después del 12, ese conductor que soporta 20 amperios, viene el conductor número 10 que soporta 30, luego viene el conductor número 8 que soporta 40 amperios, luego el número 6 creo que soporta 55 y así sucesivamente. En lo que llega al número 2 vendría el conductor 0, pero no se le llama 0, sino que se llama un 0, es decir, 1 slash o línea oblicua y un 0, como si estuvieras dividiendo 1 entre 0. En el caso de los conductores que son cubiertos, yo les había comentado en el video anterior que ellos tienen una nomenclatura THHW numeral, y ese numeral es el número del conductor. Luego viene 60 grados centígrados, 75, 90 grados centígrados, que quiere decir conductor, por ejemplo, THHW, termoresistente a la humedad, termoresistente a la temperatura, a la humedad, número, por ejemplo, 12 y 90 grados centígrados. ¿Qué quiere decir? Es un conductor de tipo THHW que es resistente a la temperatura, a la humedad, que soporta 90 grados centígrados y puede soportar hasta 20 amperios, y debe aparecer una nomenclatura que diga 600 voltios. Esa es la capacidad de aislamiento eléctrico que él tiene. Él puede soportar hasta 600 voltios, y por eso les decía que es diferente, porque si nosotros vamos a poner un conductor que me soporte un aislamiento de 600 voltios y va a transmitir, por ejemplo, 13.800 voltios en distribución o 115.000 u 800.000 voltios en el sistema de transmisión nacional, sencillamente no va a hacer nada de ese aislamiento, y lo que estamos es poniendo un costo innecesario, porque igual se va a ionizar esa electricidad en ese conductor. Entonces, en los conductores cubiertos, bueno, van a tener esa nomenclatura también. Siguiendo entonces con lo que son los conductores desnudos, decía el Vidal, después que venimos en el 0, tenemos conductor 1 0, y después sería 2 0, 3 0 y 4 0. Hasta ahí llega esa nomenclatura. Después da paso a otra nomenclatura que se usa menos, porque en general ya son conductores que se usan embutidos, que son los MCM. Entonces comienza en 250 MCM, 300, 350, creo que de ahí brinca 400, 500 y hasta 1000. No recuerdo ahí exactamente el orden de los MCM. ¿Qué es un MCM en mayúscula? 1000 circular 1000. Quiere decir que esa es una unidad de área cuya valores actualmente no recuerdo, pero verificar en internet cuánto equivale un 1000 circular 1000, y ese valor de área es el área de la circunferencia o del corte transversal cuando se le hace a un conductor. Ese es sencillamente esa identificación. Entonces vamos a tener conductores de cobre de Vidal. Y les decía que en Barquisimeto, la empresa en el bar, y creo que Caracas también, en lo que era electricidad de Caracas, tenían muy ordenado eso, porque ellos usaban en la salida de las subestaciones el conductor 336 MCM en Arvidal, y en toda la distribución posterior, cuando empezaban a derivar en circuitos de distribución, usaban el conductor 10. Cadafe no contaba con la misma suerte. Ahí tenía un pedacito de cada cosa, y en verdad que eso era un verdadero desastre operativo, trabajar con los conductores Cadafe, ¿no? Hay otro conductor que poco se usa en Venezuela, que se llama Alomewell. El Alomewell es un conductor que tiene 7 hilos, 6 son de aluminio y uno en el centro de acero. La manera que lo llaman alma de acero es para que pueda soportar esa tensión mecánica con el acero, y los aluminios en el ámbito periférico del conductor, en la parte más externa del conductor, hacen la conducción eléctrica. Bien, cuando hablamos entonces de conductores de niveles de tensión medio, recuerden que el nivel de tensión medio es entre 1000 y 69.000 voltios, o de alta tensión, que son más de 69.000 voltios, tenemos otra situación allí afectándonos, porque ellos implican un aislamiento. Entonces
Si el conductor cubierto solo me soportaba 600 voltios y voy a tener uno de mayor capacidad o de mayor tensión, entonces necesito un aislamiento más especial. Ellos le ponen un aislamiento más firme, más rígido, pero después de ese aislamiento viene una capa, una película de una lámina fina de cobre que le da la protección como una especie de atrapamiento, sobre todo por si algún animal, ratones sobre todo, se comen el parte del aislamiento, llegan a esa parte metálica y no llegan hasta la parte energizada. Después de la parte metálica viene otro aislamiento más, es decir, son doble aislamiento y la parte metálica entonces va conectada a tierra por seguridad del sistema. O cuando no hace falta una tensión tan alta, sobre todo en valores más bajos de tensión, se colocan conductores de amplia amplia aislamiento o un aislamiento de mayor capacidad, pero que no son tan comunes y que son mucho más costosos pues, para los sistemas. Esas son las diferencias entre los diferentes tipos de conductores que hemos hablado, un poco para que luego cuando pasemos a analizar la transmisión se facilite un poco más la comprensión de esas características de ese otro